Jordi Aicart es Supply Chain Manager en Nestlé. Bienvenido, Jordi. Gracias. Carmen Puyol, directora de Operaciones y Expansión en Boldis, distribución propia de Mau San Miguel. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Otra Carmen Calvo, directora logística en Pernod Ricard España. También bienvenida. Buenas tardes. Y para acabar, Ignacio Albiac, él es gerente del departamento. A ver si lo digo bien porque es bastante largo. Tiene un nombre un poquito largo, sí. ¿Lo dices tú? Bueno, no voy a decir el nombre porque es muy largo, simplemente explicar que nos dedicamos, estoy dentro del departamento de logística en SEAT y nos dedicamos a trabajar en los temas, en todos los procesos de entrega al cliente y de digitalización dentro de la logística. Perfecto, lo ha explicado él mucho mejor que yo. Para mí va a ser bastante más complicado. El nombre queda bastante largo. Pues bien, bienvenidos todos. Vamos a arrancar con un dato para empezar a calentar un poco. Según un estudio reciente de Accenture, el 86% de los directivos europeos están poniendo en marcha importantes cambios en sus cadenas de suministro debido a las distintas crisis que se han ido viviendo. No sé si estoy tapando a Jordi, perdonad. Las distintas crisis que se están viviendo, se han vivido en los últimos años, pues la pandemia, pues ahora la guerra de Ucrania. Yo os quería preguntar cómo os está afectando a vosotros estas crisis, cuáles os están afectando en mayor medida. Si quieres empezamos por ti, Jordi. ¿Qué tal en Nestlé? Pues muy bien. No, pues digo muy bien también porque por ejemplo, por la pandemia fue verdad que al ser un sector esencial tuvimos que asegurar la alimentación de las personas y nos hemos acostumbrado. Yo una de las cosas que me llevo de este ambiente volátil que comentábamos es la gestión de lo desconocido. Porque si tiramos un poco para atrás, en los 2 últimos años casi nos ha pasado de todo. Aparte de la pandemia, recordemos Filomena también, recordemos una huelga de transportes que la primera duró 20 días y la última nos hemos preparado igual, bueno, esto ya ha ido por barrios, ¿no? Pero ha durado un día. Entonces, es una gestión casi del caos. Y yo aquí lo que, aparte, luego ya lo tocaremos más adelante, ¿no? El tema de la digitalización, cómo nos puede ayudar, pero hay un elemento que a veces nos olvidamos y es la gestión humana. En estos casos, los equipos pueden hacer la diferencia. No hay una máquina que pueda replicar escenarios desconocidos, que cada uno, una huelga de 20 días, otro día de un día, y ahí es donde tener un equipo bien mentalizado, que hay que gestionar el caos, porque es lo que nos ha tocado vivir, para mí es una de las claves que creo que por lo menos en Nestlé hemos estado gestionando, primero pues con formación y luego pues acompañando muchísimo a los equipos, porque parte del equipo, por ejemplo, durante la pandemia tenía que estar físicamente en las oficinas, pues una parte del equipo de dirección, la que estaba viviendo cerca evidentemente de allí, pues estábamos con ellos. Entonces esa parte humana, en una época de digitalización, no la olvidemos porque puede hacer la diferencia. Carmen, ¿cómo ha sido en Pernod Ricard? ¿Cómo ha sido esa adaptación del modelo tradicional a lo mejor a uno un poco más nuevo? Te diría que no ha habido nada que se haya quedado estable, por decirlo de alguna manera. Yo creo que en realidad es que ha cambiado y es que no ha cambiado, ¿no? Ha cambiado todo de alguna manera. Yo sí me quedo con algo, y por no ir a una lista que yo creo que en el fondo todos coincidiríamos, yo me quedo fundamentalmente con el cambio en el modelo colaborativo entre las áreas dentro de la compañía. ¿De acuerdo? O sea, la forma en la que, y te hablo desde la perspectiva de supply chain, ¿no? Cómo trabajamos con otros departamentos, fundamentalmente comercial y marketing. De repente han aprendido conceptos que nunca se habían trabajado y de alguna manera eso ha cambiado totalmente. ¿De acuerdo? Esa comprensión, esa forma de trabajo, esa comunicación, ese entender ambas partes es lo que yo me quedo, porque eso es lo que además nos permite luego, pues con esos cambios, con ese caos continuo, ¿no? Que ya es la normalidad, cómo lo vamos enfocando. Si vosotros compartís. Sí, bueno, en nuestro caso pues empezó con la pandemia un caos porque cerraron nuestros clientes, con lo cual algo que ni en nuestras peores perspectivas iba a pasar, con lo cual lo que nos dimos cuenta que hay una vulnerabilidad, que teníamos que adaptarnos al cambio. Luego vino la guerra, bueno, han venido incrementos de costes, un montón de cosas. Lo que sí que creo que han puesto de manifiesto es que el cambio va a ser constante, que yo creo que la nueva normalidad va a ser un cambio constante y que nos tenemos que adaptar, ¿no? Y empresas en las que estamos acostumbrados a hacer proyectos muy sólidos pero lentos, esto ha cambiado. Y ahora tenemos que hacer proyectos más rápidos y hacer prueba y error, porque si hacemos proyectos como estábamos acostumbrados antes de todo esto, no valdrán para nada porque ahora cambia el entorno, con lo cual yo creo que esto sí que nos hace cambiar, ¿no? Y también, oye, la importancia que ha cogido la cadena de suministro también
esto también ha ayudado a poner en valor lo que es estratégico también para una compañía, que es llegar al punto de venta, ¿no? Entonces yo creo que esto cambia las prioridades, un poco de las empresas, yo creo que nos hace cambiar un poco la prioridad. Todo está muy bien, pero si no llegas al cliente, olvídate del resto, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, cambia esta visión. Ahora voy contigo, Ignacio, precisamente en relación a lo que comentaba Jordi de las nuevas tecnologías y la digitalización, ¿no? Lo que está claro es lo importante, lo fundamental que se ha vuelto el papel de esas nuevas tecnologías, pues para tener más información a la hora de tomar decisiones, ¿no? ¿Qué herramientas estáis implementando y cómo ha sido ese proceso de adaptación, ¿no? Empezando contigo, con las torres de control, por ejemplo, que me parece que las tenéis en marcha. Bueno, como punto de partida, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Carmen. Creo que esta crisis está demostrando lo importante de trabajar de forma interconectada. Ya no tiene sentido trabajar por silos, creo que eso es una cosa del pasado y tenemos que trabajar de forma totalmente colaborativa. Entonces, yo creo que el objetivo de toda la digitalización en este sentido trata por conseguir interconectar y crear una supply chain interconectada, transparente y colaborativa. Eso es muy importante. Y nosotros en SEAT, para conseguir este objetivo, estamos implantando una Control Tower, que es un poco la espina dorsal de este proceso de digitalización. Entonces, yo diría que hay 3 factores diferenciales dentro de esta Control Tower que estamos planteando. Por un lado, estamos dando un enfoque end-to-end. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pues que desde el principio estamos tratando de digitalizar todos los procesos como uno solo. Creemos que aplicar una digitalización a un área en concreto no estamos creando más que un dashboard. Que normalmente es muy difícil que aportemos un valor añadido a un departamento mirando solamente el departamento. Ellos ya saben los KPIs que tienen, ya saben los problemas que tienen. Tratamos un poco de abrir el espectro y de abrir la mente a través de estas herramientas para poder ver lo que está pasando, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Luego, otro punto muy importante es la parte de la interconectividad. O sea, creemos que es muy importante que la información sea transparente, que todo el mundo lo que llamamos el single source of truth. Es fundamental que todo el mundo tenga la misma información y que podamos compartir todo de forma, como digo, colaborativa. También es muy importante el conectar esta supply chain al cliente. Todos decimos, sí, trabajamos para el cliente es el centro. Vale, pero realmente tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces suena muy bien y ahora estamos trabajando en cómo llevar a cabo que realmente el cliente forme parte de esta supply chain. Porque no tiene sentido tampoco en el mundo que hay ahora que no vamos a ser capaces, cada vez es más difícil hacer predicciones eficientes, no tiene sentido que consideremos que el cliente es una cosa estable a la cual podamos aplicar planificaciones a largo plazo. Por tanto, es muy importante que forme parte de esta supply chain y que en el momento en el que pase algo seamos capaces de reaccionar y que cada ente del departamento, de cada uno de los departamentos, sepa cómo repercute eso en su área y podamos aplicar esta digitalización. ¿Y el resto qué procesos, qué herramientas nuevas habéis incorporado de las que pues, no sé si habíais oído hablar antes, seguro que sí, pero que a lo mejor no os habíais aventurado? Bueno, yo creo que, bueno, en nuestro caso, muchas, que además yo creo que esta crisis nos ha acelerado, ¿no? Desde la manera como nos relacionamos con nuestros clientes para poder compartir datos con ellos y que realmente sea algo colaborativo entre el cliente y el fabricante, hasta cómo te relacionas con los equipos. Es decir, yo creo que esto lo que ha hecho y nos ha ayudado a acelerar todo este proceso y, por supuesto, ayudándote en la tecnología, tienes más datos para ver cómo deficientes son tus rutas, es decir, hay un montón de tecnología que te va a ayudar, ¿no? Cualquier cambio tecnológico, esto ya es una pregunta más ya a nivel curiosidad, cualquier inclusión de la tecnología en las organizaciones también agita, ¿no? Un poco lo que es el personal, ¿no? ¿Cómo es esa adaptación de las tecnologías? ¿Ha habido resistencia al cambio? ¿Lo habéis notado o ha sido todo bastante fluido? Bueno, yo daré una visión positiva, ¿vale? Porque me gusta ser optimista. Por ejemplo, la tecnología, la introducción o la digitalización en general, pues ha posibilitado que al menos en Nestlé, que podamos teletrabajar. De la otra manera, imaginaros un departamento de Customer Service con papeles, con cheques, con pagarés, etcétera, etcétera, físicos, con historial de clientes en papel. Ya sé que esto suena un poco del siglo pasado, ¿vale? Pero estaba pasando en algunas áreas. Pues el hecho de poder disponer de toda esta información digitalizada permite unas maneras de trabajar, ¿vale? Que de la otra manera pues hubieran sido imposibles, por lo menos para algunas áreas de la compañía. Entonces, yo creo que el neto siempre, el problema de la digitalización, cuando no se explica bien, siempre hay miedo, suena, digitalización es igual a reestructuración o a disminución de empleo, ¿vale?
pero mirándolo por el otro lado, posibilita maneras de trabajar alternativas, ¿vale? Que en este caso, por ejemplo, del teletrabajo, pues dan una flexibilidad a los equipos de trabajo que de la otra manera pues hubiera sido imposible. Hay que explicarlo, hay que también aplicarlo donde no tiene sentido. Yo ya estuve en la fábrica de Girona, han instalado un cobot para alimentar las cápsulas de Dolce Gusto y antes había una persona que su trabajo era coger pues 50 cápsulas, ponerlas en la máquina y todo el día se pasaba haciendo esto. Esta persona, ¿qué motivación puede tener? ¿Cuál es su motivación de ir a trabajar? Evidentemente ninguna. En este caso, esta persona pues, se ha recolocado en otra parte de la fábrica, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que explicar bien la digitalización para quitar el miedo, ¿vale? Y ver las partes positivas que realmente tiene, que son muchas. No sé si, Carmen, tú lo ves igual. En línea con lo que comenta, es fundamental el para qué. Es decir, nosotros tenemos la experiencia en Pernod, en la planta de Manzanares, como determinadas automatizaciones, temas ya más de digitalización, llegan a generar rendimientos decrecientes. Y a la hora de analizar por qué, el factor principal es el explicar bien el para qué. ¿Qué tiempo liberas? ¿Cuál es el valor añadido de las tareas que estás haciendo? ¿Cómo lo vas a enfocar? ¿Cuáles las nuevas cosas que tenemos que hacer? ¿De acuerdo? Entonces, la digitalización per se no va a ninguna parte. Hablaban antes las startups de todo lo que es el factor humano, Claro. ¿de acuerdo? A la hora de cambiar las cosas y resolver un problema de las personas, y ahí está el para qué, ¿no? Y esa es la clave desde mi perspectiva y nuestra experiencia en Pernod. Vamos a abordar, si os parece, el comportamiento del consumidor. ¿Cómo ha cambiado y cómo lo habéis notado vosotros? ¿En qué aspectos habéis detectado que ha habido un cambio de demanda, ¿no? a lo mejor de la experiencia o del propio producto? ¿Cómo lo habéis abordado y cómo de difícil ha sido? Jordi, yo creo que tú has tenido alguna experiencia. Sí, bueno, como muchos de mis colegas, por ejemplo, durante la pandemia, el cambio de comportamiento también, por lo que decías, ¿no? A la que cierran los bares, por ejemplo, y luego me confirmas, Sí. pues el formato de las cervezas supongo que en vez de ser de vidrio, pues debe ser latas, ¿no? Porque es lo que te llevas más a casa. Y a nosotros nos pasó, por ejemplo, con el café. El hecho de estar en casa, pues el formato de cápsula Dolce Gusto en expreso, pues es el que aumentó y se multiplicó la demanda por 4. Y tuvimos que, bueno, pues de la noche a la mañana, nunca mejor dicho, pues cambiar también nuestros planes de producción, nuestros planes de aprovisionamiento, bueno, etcétera, etcétera, para dar respuesta a ese mix totalmente diferente. Con un colega también de papel higiénico, recordáis todo lo que pasó, pues también en vez de hacer... Sí, yo nunca he entendido el porqué. Pero es que es otra historia. No, pero oye, ¿a dónde voy? Me comentaba, hemos cambiado un mix de hacer pues packs de 36 o de 48 a 6, porque entonces la gente se llevaba menos. Se llevaba 2 packs de 6, que son pues 12, en vez de llevarse uno de 48, con lo cual se podía repartir más, ¿no? O sea, realmente es muy interesante ver las reacciones del consumidor, que al final todos somos los que estamos aquí, también somos consumidores, ante ese cambio caótico del entorno en el que nos encontramos. Entonces, bueno, es ver las señales, tener información a través de Control Towers o a través de los equipos de venta. Vuelvo a insistir, y perdonad que estoy un poco en contra del título de la sesión de hoy, la digitalización sirve para muchas cosas, pero el factor humano sigue sirviendo para muchas. Entonces, podemos tener muchos, son útiles y los tenemos también, evidente, muchas Control Towers y muchos dashboards, pero no olvidemos, ¿vale?, que muchas veces llamadas del equipo de venta, lo que está pasando, que también es real time, en la calle, pues también es un factor muy importante. Entonces, bueno, es seguir lo que está pasando y lo que decíamos antes, adaptarse rápidamente ahora os dejo hablar, a lo que está pasando para bueno, al final es satisfacer a los clientes y a los consumidores y cubrir las expectativas que tienen de cada uno de nosotros. Nacho, vosotros entiendo que lo habréis notado también en cuanto a los plazos de entrega, ¿no? Sí, nosotros, bueno, en el corto plazo, desde nuestro punto de nuestra industria, genera una frustración tremenda tener un montón de clientes esperando y no ser capaz de entregar, ¿no? Porque muchas veces tenemos un problema contrario, ¿no? Que dices, ostras, tengo un producto buenísimo, voy a intentar colocarlo. Ahora nos está pasando justo lo contrario. Tenemos un montón de clientes esperando durante muchísimo tiempo y no somos capaces de entregar, ¿no?, a la velocidad. Entonces, eso también genera una frustración enorme dentro de los equipos, pero bueno, esperemos que esto poco a poco se vaya normalizando porque la verdad que es una situación complicada. Pero sí que es verdad que en el medio y largo plazo, pensando un poco más a largo plazo, lo que sí que estamos viendo, bueno, no es un secreto que la automoción está sufriendo un proceso transformador radical a todos los niveles, el consumidor está cambiando y además con la dificultad añadida de que no sabemos cuándo va a ocurrir ese cambio, ¿no? Porque
Si a mí me preguntas, ¿cuándo va a haber el 80% de los coches eléctricos en el mercado? No tengo ni idea. Sabemos que vamos hacia allí, pero el ritmo, pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, es un gran reto el conseguir cuadrar la sostenibilidad que hemos hablado también con procesos de entrega rápida, porque sí que los clientes a largo plazo van a querer el coche cada vez más rápido, ¿no? Pero claro, a la vez también queremos ser sostenibles, ¿no? Entonces, esa dualidad es una cosa que queremos resolver y que estamos trabajando para resolver. En Pernat Ricard, ¿cómo ha sido en Pernat Ricard este cambio de hábitos de consumidor, si lo habéis detectado? Sí, obviamente yo creo que todos salimos de forma diferente, ¿no? No fue al nivel del papel higiénico, pero bueno, el vino tuvo ahí, el vino tuvo un punto importante, subió, ¿no? pero mucho. Pero bueno, la pasta del vino y el papel higiénico fueron críticos en ese momento. Pero bueno, sí que ha habido un cambio, más allá de los momentos de pandemia, y se hablaba antes, ¿no? Hemos tenido un momento de caos, ahora hay parte de esos cambios que se quedan, parte de esos cambios que se están diluyendo, ¿de acuerdo? Entonces sí que los tuvimos. ¿Y en qué nos influyó? Nos influyó en que fundamentalmente aceleramos lanzamiento de productos, ¿de acuerdo? Aceleramos lanzamiento de productos porque hubo un desplazamiento del consumo, lo que llamamos el tardeo, ¿de acuerdo? Ya no se queda tan tarde, se queda antes, se alargan las comidas, lo que es la parte de high energy, el salir de noche se mueve de otra manera. Entonces, bueno, lo que supuso para nosotros fue una aceleración en el lanzamiento de producto y también una forma nueva de analizar los nuevos productos, ¿de acuerdo? Porque los ciclos de vida se acortan, entonces todas las acciones de marketing, todas las acciones que de alguna forma nos arrastran a supply chain, a la forma de la distribución, todas esas suceden de una manera mucho más rápida, tienen que ser mucho más efectivas, tienes que estar en el punto de venta y los puntos de venta, ¿qué te voy a contar? Son infinitos, ¿de acuerdo? Entonces, eso te diría que es fundamentalmente el cambio. Sí, bueno, en nuestro caso no como el papel higiénico, pero sí que es verdad que todos los formatos de alimentación crecieron. Estaban parados, los de hostelería estaban parados porque teníamos los bares cerrados, ¿no? Y es nuestro mayor volumen, pero lo que sí hizo es que se tuvieron que cambiar todos los formatos rápido. O sea, aquí el truco es que lo rápido que tú seas para adaptarte a este cambio, porque es un cambio que nadie esperaba algo tan brusco, nadie lo esperábamos, cambiar para que los formatos y que por lo menos ya no ganábamos dinero y no podíamos facturar nada en la hostelería, pero que la alimentación pudiera crecer todo lo que podía, porque la gente, hubo un hábito, claro, la gente pues consumía más en casa, o sea, no podía salir al bar, pues se traía el bar a casa, ¿no? O sea, esto fue así. Y ya mirando más en el largo plazo, yo sí que creo que hay una tendencia en el consumidor, es un consumidor exigente con la sostenibilidad, es decir, además es un consumidor informado, o sea, es decir, que mira las empresas y sabe qué hacen las empresas por la sostenibilidad, con lo cual es verdad que es importante, pero también es muy exigente en cuanto a plazos de entrega. La gente joven está muy acostumbrada a que tiene las cosas de forma inmediata y esto sí que es un reto, ¿no? Precisamente, ahora hablaremos bien de la sostenibilidad, pero precisamente en relación a la inmediatez de la que hablabais, me imagino que eso también genera problemas a la hora de llevar los productos a las ciudades, porque la cavidad es la que es. Sí, imagino que vosotros... cada vez queremos el producto más cerca de nuestra casa, cada vez entran más camiones y más furgonetas en las ciudades. Esto es un reto para cualquier ciudad, porque no cabemos, o sea, tenemos que hacer que la ciudad también sea sostenible, ¿no? Pero por otra parte queremos seguir tomándonos la cerveza en el centro de las ciudades y que sí sea por muchos años y queremos también tener nuestro producto en casa, ¿no? Con lo cual tenemos que estar innovando y pensando en nuevas formas de llegar o de colaborar, porque también a lo mejor tenemos que pasar a puntos de colaboración más disruptivas para que no entren tantos camiones, tantas furgonetas en las ciudades, ¿no? Y eso es importante. También relacionado con la inmediatez y ya metiéndonos de lleno en la sostenibilidad, eso de la inmediatez requiere también, o sea, ¿cómo casa eso de la inmediatez con la sostenibilidad? Porque muchas veces pues esos procesos, esas emisiones que se producen en los trayectos, pues no mejoran evidentemente el medio ambiente. ¿Cómo casa la inmediatez y la sostenibilidad? No sé, vosotros estáis desarrollando un proyecto de micro-hubs urbanos, sí, ¿no? Pero es un reto, ¿eh? O sea, nosotros nos tenemos que anticipar a lo que puede venir y además va a venir regulación. Nosotros tenemos un hándicap, que es que nuestros productos pesan mucho, con lo cual esto hace que tampoco podamos utilizar los vehículos eléctricos de una manera clara todavía, pero sí que hemos creado pues proyectos pilotos de mini hub urbanos, es decir, cómo acercamos la cerveza al punto de venta, ¿no? Para que tenga que viajar menos y para poderlo hacer de una manera con tecnología eléctrica. Pero es verdad que estos son proyectos pilotos que no solucionan el problema a nivel global. Yo creo que a nivel global
todo esto de las ciudades tendrá que ser una combinación de muchas cosas, desde crear mini hub urbanos, que bueno, aquí lo que hemos hecho es un mix entre yo voy al punto de venta, me coloco un almacén pequeñito muy cerca de los puntos de venta. Es verdad que tiene que ser un sitio donde tenga muchos puntos de venta cerca, porque si no, no llegas, o sea, si no, no llegas con eléctrico, y lo combino con un servicio express, ¿vale? Para que el consumidor lo valore y quiera pagar por ello, ¿no? Es decir, oye, yo soy capaz de llevarte la cerveza en 3 horas, ¿vale? De esta manera tú te ahorras espacio en tu bar, en tu almacén, y puedes poner una mesa más, ¿no? Por ejemplo. Y esto es algo que el consumidor también lo tiene que valorar, porque si no, es muy difícil compaginar la sostenibilidad, que es más caro suministrar con la inmediatez. Es Claro, muy complicado. eso se paga, ¿no? ¿En quién repercute? Claro, es que efectivamente el consumidor lo tiene que poner en valor, porque si no, es muy difícil el modelo, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a probar todos los modelos que se nos ocurran y con la misma filosofía. Si no funciona, lo cambio. O sea, tenemos que estar siempre pendientes de estas cosas, prueba-error, ¿no? En Pernod Ricard, ¿qué estáis llevando en marcha? ¿Qué proyectos Te diría que tenéis? estamos también un poco no a nivel de hub, porque el producto es un poco diferente, pesa, pero la rotación es menor a nivel de cada botella, con lo que es el formato de bares. Entonces eso nos lleva a otros modelos. Nosotros estamos trabajando sobre todo la fiabilidad, ¿de acuerdo? La fiabilidad es cumplir la promesa, ¿de acuerdo? Yo te hablo como consumidora. Para mí, yo no necesito algo en 24 horas, pero a lo mejor lo necesito en una hora concreta. ¿De acuerdo? Entonces, de esa misma manera es en la que estamos tratando de enfocar. Si yo tengo una promesa de voy a entregar en este punto a las 10 de la mañana, a las 11, a las 10:30, cumplir esa promesa. ¿De acuerdo? De esa manera lo estamos haciendo. Porque yo creo que todo el tema de la inmediatez, y esto lo estamos enfocando así, la inmediatez se ha desarrollado muy rápidamente, pero yo creo que ahora hay que racionalizarla. ¿De acuerdo? Ahora necesitamos racionalizar esa inmediatez. ¿Qué significa realmente esa inmediatez? Y hablaba Santiago antes, ¿no? Lo necesario tiene que ser lo importante. Y yo creo que tenemos ahora que dar ese paso. Porque yo, hoy por hoy, con el conocimiento que tengo, con lo que sé que hay en el mercado, etcétera, no veo factible la sostenibilidad y la inmediatez en la forma en la que la estamos viviendo. Entonces, creo que tenemos que hacerlo evolucionar. No sé si Esto obliga a ser mucho más eficiente. Es decir, la sostenibilidad también es cumplir y no tener errores en la cadena de suministro. Esto es sostenibilidad, porque al final yo estoy llevando el camión vacío, o sea, va y vuelve la mercancía. Que yo creo que la sostenibilidad tiene un sentido muy amplio. Tienes que mejorar en unas cosas para permitirte el lujo de hacer determinadas pruebas en otras partes para ser inmediato. Pero la sostenibilidad también es eso, es no tener errores en tu cadena de suministro, porque al final la mercancía va viajando y no se la queda a nadie. Eso es importante también, esto es sostenibilidad. ¿Con qué hándicaps os estáis encontrando, por ejemplo, en esta prueba error de la que hablabas? Bueno, pues que el consumidor o el punto de venta lo vea como un valor añadido. Tiene un hándicap y es que tienes que tener primero la tecnología. Los camiones eléctricos hoy en día de reparto no me valen, pero no me valen microcamiones, que los que estamos utilizando, y esto requiere que yo tenga que ir y volver al almacén varias veces para poder tener la misma eficiencia que en un camión de reparto. Es verdad que la tecnología va a evolucionar, con lo cual, bueno, estaremos ahí. Y luego tienes que estar en sitios muy estratégicos, o sea, me explico, tienes que tener muchos puntos de venta alrededor para que esto sea sostenible. Si no, económicamente no es sostenible. Y eso no es tanto las ciudades, tienen que ser sitios muy estratégicos o donde sabemos que va a haber muchas restricciones de entrada, ¿no? Si no, no es sostenible económicamente. Exacto. No sé si en SEAT es una de las prioridades a corto plazo o a medio, pues ser más sostenible. Sí, absolutamente. De hecho, no solo en SEAT, del grupo Volkswagen se ha puesto el reto en el 2030 reducir todas las emisiones de todos los procesos un 30% y para el 2050 ser neutral, que en una empresa industrial del tamaño del grupo Volkswagen podéis imaginar que es un reto ambicioso, ¿no? Entonces, allí el reto que tenemos es un poco lo que estabas preguntando al principio. ¿Cómo podemos ser sostenibles y eficientes y a la vez entregar rápido, ¿no? Si llevándolo el tema al extremo, la forma más rápida de entregar un coche a un cliente es coger, salir el coche de la fábrica, lo monto en un camión pequeño y se lo llevo al cliente. El lado opuesto, el más eficiente, es meterlo en un tren, llenar un tren que tarda lo que tarda, llevarlo a unos hubs y luego transportarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes casar esos dos mundos? Porque por un lado queremos entregar rápido y por otro lado queremos ser eficientes y sostenibles, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la clave está, como en casi todos los procesos que son contradictorios, contrapuestos, como puede ser la resiliencia y la sostenibilidad también. La clave está en los datos, en sacar la inteligencia lo máximo posible de los datos
y aplicar a los procesos para flexibilizarlos con una inteligencia que hay detrás. Y estoy totalmente de acuerdo con el comentario que ha hecho Carmen. Yo me llevo alguna sorpresa desarrollando el proyecto que estamos llevando, hablando con gente de comercial, y ellos me dicen, sí, está muy bien que entreguemos rápido a los clientes. Pero a mí lo que más daño me hace es cuando no entregamos en el plazo que le hemos dicho a los clientes que vamos a entregar. Eso es lo que nos machaca porque ese cliente lo hemos perdido. Entonces, el reto también, y no siempre es fácil, ¿no? Entonces, el reto también está no solamente en entregar rápido de forma sostenible, sino en ser eficiente y cumplir con los plazos de entrega. Y una vez más, vuelvo otra vez a lo que he comentado antes, para conseguir eso creo que también es clave una digitalización inteligente aplicada a los procesos para poder anticiparte a posibles retrasos o posibles problemas. Y para ir adaptándote a este nuevo entorno de la sostenibilidad, entiendo que también es necesaria una regulación clara. No sé si la hay, si es muy dura, si es cambiante. Yo lo que creo, y hablo de la entrada a las ciudades, ¿no? Que no es igual en todas las ciudades y esto complica mucho a los fabricantes porque no es lo mismo la ciudad de Cuenca que la ciudad de Madrid y tal, y los que tenemos un ámbito nacional esto nos complica mucho la vida. No es clara, es decir, ahora me pongo el gorro de distribuidor, yo soy un distribuidor para invertir en vehículos, yo tengo que tener claro hacia dónde vamos, porque son inversiones a largo plazo, con lo cual la gente pues está un poco esperando a ver qué va a pasar, ¿no? O con la regulación de entrada, ¿no? Yo creo que nos falta visión de hacia dónde vamos y si fuera más homogénea lo agradeceríamos todos los fabricantes mucho, ¿no? Sí, compartís. Totalmente. Es el ejemplo de impuesto de plástico que va a entrar en vigor o la reciclabilidad de las cápsulas, pues que en una comunidad autónoma es diferente de la otra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fabricar diferentes SKUs en función de dónde la venda, de dónde la vaya a vender. Esto va en contra, evidentemente, de la sostenibilidad, porque implica pues, ser menos eficiente al final, ¿no? Entonces, claramente nosotros necesitamos, como fabricantes y como consumidores, es igual, toda la sociedad, una regulación clara. Las zonas de bajas emisiones que se van a poner en marcha también ahora en las ciudades, cada ciudad es diferente. Entonces, el coche que me compre en Madrid no me va a poder servir en Valladolid o en Gijón o en Barcelona. Hombre, yo creo que tiene que haber una base, una infraestructura, ¿vale? Luego puede haber pequeñas variantes, pero la infraestructura tiene que ser común porque si no llegamos a estos absurdos que no tienen ningún sentido. ¿Y esta problemática, por ejemplo, la notáis en consumidores preocupados por esas normativas a lo mejor distintas en distintas comunidades? No, yo creo que ahí nosotros, desde la perspectiva de lo que es la supply chain, evidentemente el producto es otra cosa, ¿no? Toda la electrificación, el coche eléctrico, todo lo que va a pasar en las ciudades, eso es otro mundo. Y evidentemente hay una incertidumbre brutal. Pero desde el punto de vista de la supply chain y del transporte, la normativa actual creo que está clara. Sí que nos gustaría a lo mejor reforzar, definir algún marco legal en el cual podamos reforzar un poquito más lo que es el desarrollo del ferrocarril en el medio y larga distancia y a lo mejor también fomentar un poco lo que son los combustibles alternativos en lo que es el transporte más a corta distancia de camión, ¿no? Pero desde el punto de vista de transporte nosotros el marco legal es claro. Quería ahondar un poco más en lo que comentaba Carmen del consumidor, la conciencia que tiene que tener de lo que supone, ¿no? el mismo transporte, ¿no? El que te llegue una cerveza a tu casa. Es evidente que ser sostenible es caro, a las empresas les cuesta, pero ¿en quién tiene que repercutir este coste? ¿En los consumidores o en las empresas? ¿Tiene que ser repartido? ¿Tiene que ser impuesto? No lo sé si tiene que ser impuesto, yo creo que al final acabará siendo impuesto, si no es verdad que es muy difícil avanzar, pero yo creo que como todo tiene que ser colaborativo. Yo creo que también tenemos que tener un punto de creatividad, y me explico, ¿no? Y hablando muy terrenalmente, ¿por qué tiene que llegar 3 vehículos de reparto, uno con la Coca-Cola, otro con la MAO? ¿No? ¿Por qué no colaboramos entre todos y va una vez, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que romper estos silos y decir, oye, ¿por qué no hacemos algo colaborativo, ¿no? Yo creo que todavía tenemos mucha creatividad que poner encima de la mesa para que pueda ser algo a futuro, porque si no es verdad que no es sostenible. Si no, o lo paga el consumidor y las empresas, que tendría, me imagino que será a medias, por así decir, o si no, no es sostenible. Pero yo creo que un tema de colaborativo podría ayudar, ¿no? Hay determinadas zonas en las que ¿por qué no unificas tu reparto y de esta manera va solo alguna vez el camión, ¿no? Bueno, y esto en las empresas grandes, pues como cada vez que lo dices duele, pero es una forma de verlo, ¿no? Vamos a hablar un poco de futuro, del futuro de vuestros proyectos. ¿A qué retos os enfrentáis en un corto plazo, más allá de los que
los que hemos hablado. ¿En qué estáis trabajando ahora mismo y hacia dónde os dirigís, por ejemplo, Karen? Si hablamos en términos de sostenibilidad, si me mantengo en otra parte de sostenibilidad, ahora mismo en Pernod Ricard, bueno, trabajamos sobre 4 pilares definidos a nivel grupo, pero aterrizándolo en lo que nos afecta más directamente. Hemos trabajado en los últimos 3 años una reducción de un 30% de emisiones, que esa ya está. Ahora estamos trabajando en un 30 adicional a 2023-24, que lo que estamos haciendo es trabajar con energía solar. Estamos poniendo en nuestro centro logístico paneles solares en todo el centro logístico. Estamos en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real. Entonces, bueno, si miramos cómo son las horas de sol, tenemos mucho sol ahí. Entonces, estamos trabajando ahora mismo en esa parte y estamos dando los primeros pasos para la reducción de CO2 a partir de la parte de transporte, porque nuestro centro de producción no solo es... Tenemos centro de producción y centro de distribución para lo que es España, pero también hacemos actividades de producción de marcas de grupo para el resto del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, desde allí mandamos mercancía a más de 60 países. Entonces, todos estos camiones, porque son básicamente camiones, estamos trabajando a ver qué oportunidades hay a nivel de trenes. Estamos viendo también cómo podemos acelerarlo, incluso cómo podríamos llegar a compartirlo, aunque estamos hablando de productos bonded y por lo tanto tienen un tratamiento fiscal diferente. Y nuestra intención, ya hablando a 4 o 5 años vista, estamos colaborando con Castilla-La Mancha para extender los terrenos y realmente tener una superficie lo suficientemente grande que nos permita autoabastecernos de energía. Ahora mismo toda nuestra energía está certificada, ¿de acuerdo? Está certificado que es verde, pero lo que queremos es llegar a producirlo y ser autosuficientes en nuestra planta de Manzanares para el centro productivo. Entonces, bueno, eso es un poco la hoja de ruta, ¿no? Poquito a poco, enfocarnos también en el CO2 y llegar a ser capaces de producir la energía que utilice la planta, espero que en 5 años, 7. 5 o 7. Vamos a dar plazos realistas. No sé vosotros qué fechas marcadas tenéis en el calendario, con qué retos. Sí, bueno, yo en general, como ha salido hoy, me ha quedado claro que la nueva normalidad es que no hay normalidad, ¿no? Que esto está aquí para quedarse. Y entonces, dentro de esa situación nueva, pues nosotros tenemos que seguir trabajando desde mi área de influencia en desarrollar esta digitalización. Tenemos ya un roadmap que actualmente trabajamos en acabar los trabajos actuales para el 2025. También tengo que decir que este roadmap lo vamos adoptando cada trimestre. Por lo tanto, es mantener una estrategia, pero también ser consciente de que la estrategia cambia. Pero creo que eso es bueno y sano. Me parece que en un proceso de digitalización es necesario. Y luego hay otro tema que aún creo que aún no hemos enfocado del todo, pero que vamos a empezar a trabajar ya y que es muy importante y está en línea con lo que ha comentado Jordi al principio, las personas. Realmente las personas al final son las que hacen que los procesos funcionen o no. Las herramientas están, pero si las personas que hay detrás no las usan bien, pues evidentemente no va a ir a ninguna parte. Y creemos que hay que hacer un trabajo fuertísimo para poder hacer que las personas se adapten a este nuevo mundo de resiliencia, porque la presión, la incertidumbre, eso al final genera una ansiedad y el cambio también, ¿no? Genera una ansiedad que hay que saber gestionar. Entonces creo que ese es un reto que saliendo de la digitalización tenemos que abordar y además creo que es muy importante porque si no a largo plazo esta situación, viendo que está para quedarse, no es sostenible, ¿no? Si las personas van sufriendo un desgaste en este proceso. Jordi. Pues para nosotros quizás, y cambiando un poquito el tema, es asegurar el suministro de materias primas y embalajes. Por ejemplo, durante la pandemia supe, no lo sabía, que el 75% del ajo se produce en China y con el lockdown pues no teníamos ajo. Por ejemplo, la lecitina, no recuerdo ahora el porcentaje, creo que un 60% aproximadamente viene de Ucrania. Hay una guerra. Bueno, hay quien dirá, bueno, pues ya buscaréis otros, pero a veces lo que nos ha pasado con lo que decíamos, ¿no? Con este caos o con este desconocimiento de lo que puede pasar, es que las certificaciones son diferentes entre países. Entonces, si tú quieres importar o el ajo, la lecitina o cualquier otro componente de otro país, como la regulación en la Unión Europea es diferente, de repente no puedes porque no la puedes importar. Ahora, en el corto plazo, pues parece que nos faltan vacas y nos falta leche, ¿no? Pues bueno, entonces, básicamente es tener una visión más a medio largo plazo de cuáles son los riesgos de suministro, tanto, me he olvidado también, perdón, el papel y el cartón, ¿vale? Bueno, o sea, que al final dices, joder, el embalaje y el producto, entonces, bueno, es un poco todo, ¿no? Entonces, y también el vidrio, también
Sí, Solo. y ¿qué más? Las latas, bueno, un poco de todo, ¿no? No, cuando se habla de una crisis de suministro del abastecimiento, de verdad, creedme que es real. Gracias a Dios todos trabajamos cada día para que no se note, pero bueno, alguna cana de vez en cuando va saliendo. Entonces, yo creo que el reto principal, de verdad, resumiendo, es asegurar el suministro para poder seguir produciendo productos para nuestros clientes y consumidores. No se ve lo que está pasando en bastidores, pero de verdad No que lo hay notamos, muchísima actividad. por eso. Mm. En vuestro caso, Bueno, en nuestro caso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí lo importante es poder producir y que llegue al punto de venta, si no, lo demás no tiene ningún sentido. Es verdad que hemos sufrido y trabajamos para que se note lo menos posible. Y en nuestro caso, en el caso del Grupo Mas San Miguel, la sostenibilidad lo vemos como de una manera muy global. Tenemos el objetivo de Vamos 2030 para reducir nuestra huella, pero también hablamos de sostenibilidad social y sostenibilidad económica, ¿no? Para nosotros es importante que todos nuestros socios en toda la cadena, que tenemos, hablamos de muchos distribuidores y demás, sean sostenibles económicamente y una sostenibilidad también desde el punto de vista del trabajador, porque ahí tenemos que garantizar que la gente joven quiera trabajar como chofer, que la gente joven quiera trabajar de repartidor, y eso sí que tenemos que de alguna manera innovar de qué manera hacemos más atractivo o dignificamos todo este trabajo que las máquinas de momento no pueden hacer, pero sí que estamos un poco en este punto de probar todo lo que ayude a los repartidores que están todos los días en la calle y llevan el producto a que quieran trabajar, a que no haya lesiones, entonces yo creo que todo esto, o sea, vemos la sostenibilidad desde un punto de vista muy global, por supuesto de medio ambiente, con regulaciones de flota, comprobar todo lo que salga eléctrico, nosotros estaremos ahí probándolo, pero lo vemos como una manera muy global, ¿no? Porque también hay una sostenibilidad desde el punto de vista de las personas. O sea, yo necesito que las personas quieran seguir trabajando y llevando el producto, con lo cual es importante también. A mí me gustaría, perdona, solamente añadir un comentario que yo creo que también es no solamente decir lo que estamos trabajando y lo que queremos hacer, sino también lo que no tenemos resuelto, ¿no? Y yo creo que un factor fundamental que yo creo que nos pasa en la automoción, entiendo que pasará en cualquier industria, con la cantidad de incertidumbre que hay a nivel mundial, nos está pasando que muchas veces cuando surge una crisis en alguna zona, no somos capaces de saber cómo nos va a afectar. ¿Por qué? Porque los proveedores que están en esa zona no trabajan con nosotros directamente, sino trabajan indirectamente. Entonces, una cosa es tener un control de la supply chain con tus proveedores que trabajan contigo, que evidentemente eso es más fácil, no del todo fácil, y otra es cómo puedes controlar no solo a los proveedores que trabajan con tus proveedores, sino a los proveedores que trabajan con los proveedores de tus proveedores, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es un reto enorme que creo que cada vez va a ser más relevante, ganar esa visibilidad multitier, que nosotros todavía no tenemos resuelto y estamos trabajando en ello y tenemos ideas, pero creo que también va a ser un reto muy importante y que ganaríamos muchísimo. El saber lo que va a pasar con proveedores que a lo mejor no sabes ni quiénes son, ¿no? Y eso yo creo que cada vez cobra más peso también. un poco en relación a esto y como reflexión final os voy a pedir a los cuatro, teniendo en cuenta que el entorno es tan volátil y estamos expuestos a eventos pues, tan impredecibles, ¿es posible prepararse? ¿Hay herramientas de predicción del futuro? Ya nos han dado pistas en las intervenciones anteriores. ¿O es mejor, teniendo en cuenta que precisamente los eventos son pues, extraordinarios, mejor no prepararse y quedarse como uno está? ¿Qué pensáis? A ver, no sé. Venga, va. A ver, un mínimo marco tienes que tener. Un mínimo marco tienes que tener a nivel de inversiones previstas, lo que luego tienes que tener la agilidad de irlas adaptando. Y quizás el paradigma, o no sé, es tener mucho cuidado con inversiones realmente grandes, porque eso te puede suponer una hipoteca cuando te cambia el entorno, ¿vale? Entonces, quizás yo me gusta hablar más de escalabilidad, ¿vale? De una estrategia de escalabilidad, cosas que puedan ser escalables o descalables, ¿vale? Y esas grandes inversiones que antes se hacían, tener mucho más cuidado, tienes que tener muy claro porque el entorno, lo hemos visto, te cambia de la noche a la mañana. Entonces, quizás ese concepto de escalabilidad, apuntar más a escalabilidad, desescalabilidad, que pueda ser más o menos inmediata. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que algo te tienes que preparar, si no sería un poco loco por nuestra parte. Pero eso no quiere, una pandemia era pero eso no quiere decir que aciertes. O sea, tú te preparas, lo que tienes que tener claro es que te tienes que adaptar en cuanto veas que aquello no funciona. O sea, yo creo que todos en las empresas decimos vamos a adaptar, vamos a prepararnos, pero con la flexibilidad de echar para atrás cosas y de adaptarte. Y también es verdad que hay que tener mucho cuidado con las inversiones a largo plazo, porque dices, es que a lo mejor el entorno ha cambiado totalmente.
Esto no es escalabilidad, flexibilidad. Al final, yo no creo que ninguno estamos construyendo para una próxima pandemia de COVID. Ninguno estamos construyendo para una próxima guerra de Ucrania. Todos estamos trabajando en línea con qué pasa si me fallan los suministros, cuáles son mis proveedores, a qué distancia los tengo, qué flexibilidad tengo, con cuántos proveedores estoy trabajando para conseguir los productos, cuál es mi flota o cómo estoy trabajando para distribuir el producto. ¿Cómo están mis equipos preparados? ¿De qué forma pues, hay un solape? ¿Trabajamos en silo las personas? Entonces, al final son simplemente ver esas cosas que no han funcionado y hacerlas flexibles. Luego, dependiendo de lo que llegue, utilizarás una palanca o utilizarás otra, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es un poco en el modelo, o al menos un poco hacia dónde yo creo que estamos trabajando todos, ¿no? Bueno, yo creo que el futuro es absolutamente impredecible. Creo que se está demostrando cada vez más. Entonces creo que el reto no es tanto prepararse para predecir el futuro, sino prepararse para adaptarte a lo que te venga en el futuro, ¿no? Entonces, que además suena muy bien, pero hacerlo también tiene su gracia, ¿no? Entonces yo creo que hay que desarrollar e invertir en herramientas que te permitan ser ágil, ser flexible, ser resiliente, pero también evidentemente sin perder la eficiencia, ¿no? Entonces el doble reto, una vez más, está en saber cuadrar objetivos que a lo mejor pueden ser antagónicos y cada vez son más antagónicos, ¿no? Entonces ahí es una vez más donde creo que la digitalización también puede ayudar mucho si se hace de forma correcta. Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo, así que tenemos que cerrar ya esta mesa redonda. Os doy las gracias. Parece que hemos hecho un buen resumen de los retos y desafíos del presente, del pasado y del futuro. Así que muchas gracias. Les pido un aplauso para... Gracias.